Padre Juan David, buenos días, muchas gracias por abrirnos este espacio. Estamos aquí con el Padre Juan David Quintero, el párroco actual de Santa María de los Dolores. Y bueno, Padre, ahora que estamos a puertas de las fiestas patronales y de los 45 años de la parroquia, precisamente dedicada a esta advocación, por este motivo hemos querido adentrarnos en este tema, en el tema del dolor y del sufrimiento, que vemos que es una problemática supremamente actual en la sociedad de hoy y que se habla mucho también a través de la psicología de cómo gestionar ese sufrimiento, ese dolor, de las emociones. Quisiéramos darle una perspectiva cristiana a través de lo que tengas para compartirnos en este tema. Entonces, bueno, quisiera empezar como haciendo de pronto un poquito una aclaración entre unos conceptos y qué nos podrías clarificar ahí. ¿Es lo mismo el dolor que el sufrimiento? Bueno, hola Melissa y bueno, para todos los que nos están escuchando en este momento, dolor y sufrimiento. El dolor nosotros lo podemos mirar como en 5 dimensiones de la vida, ¿cierto? 5 dimensiones, sobre todo en la dimensión física, la dimensión psicológica, emocional, social y también espiritual. Y los médicos tienen un término que a mí me gusta mucho que dice, el dolor salva vidas, porque justamente a nivel físico, un dolor te está indicando algo que está fallando en tu cuerpo, te está indicando algo que hay que ponerle cuidado, que hay que ponerle atención. El sufrimiento es cuando nosotros frente a ese dolor comenzamos justamente agregándole nuestras preocupaciones, nuestras angustias. Entonces no es lo mismo tener un dolor que tener un sufrimiento, porque el sufrimiento llega en el corazón humano cuando tú no logras vislumbrar un sentido a ese sufrimiento, a lo que estamos padeciendo. Lo bello de la fe cristiana es que Jesús ha asumido toda nuestra naturaleza humana y ha asumido nuestros sufrimientos. Y nos ha mostrado que si bien hay dolor, hay sufrimiento, sin embargo, el sufrimiento lo podemos atravesar si nos abandonamos totalmente en los brazos del Padre. Ese es el gran secreto de Jesús. Por eso Jesús se entregaba a la oración, Jesús salía al encuentro de las personas que sufrían, no se quedaba a distancia, sino que Jesús se metía dentro de la historia. Y eso es lo bonito de cómo Jesús en su propio cuerpo ha llevado el sufrimiento para enseñarnos que, en definitiva, aunque en la vida hay sufrimiento, no tiene la última palabra en nuestra existencia. Por eso el sufrimiento, nosotros los cristianos lo enfrentamos con esperanza. No lo vemos como lo último, sino que lo vemos siempre como una Pascua, es decir, como un paso a otra dimensión, que para nosotros los cristianos no es otra que la vida eterna, que es la vida con Dios, que es el descubrir que en medio de nuestros sufrimientos, en medio de nuestros dolores, somos profundamente amados. Listo, Padre. Y entonces, en esta sociedad actual, que vemos que hay más sufrimiento que nunca, tasas de suicidio súper elevadas, sabiendo que es una sociedad que presenta muchas más comodidades, que la vida del ser humano termina siendo mucho más fácil. ¿Por qué crees que a pesar de eso, de cómo facilitarnos la vida, el sufrimiento va en aumento? Sí, mira, en los últimos siglos, sobre todo Freud presentó que lo que mueve al hombre es el placer. En realidad, luego viene otra corriente filosófica y uno de los que creo que nos ayuda mucho a entender esto es Víctor Frank. Dice que lo que mueve al hombre es el sentido, no es tanto el placer, sino el sentido. Y en ese sentido, valga la redundancia, Jesús nos enseña a descubrir cuál es el sentido del dolor humano, cuál es el sentido del sufrimiento y cuál es el sentido y lo que Cristo nos va a manifestar con su propia vida. Y es que el sufrimiento humano nos hace humanos. El sufrimiento humano nos hace comprender el dolor del otro. El sufrimiento humano nos lleva a colocarnos en el lugar del otro y nos lleva sobre todo a cuidarnos, a cuidar al otro, al autocuidado, al cuidado de la creación. Pero en este sentido hay algo que tú ahorita mencionabas, Melissa, y es, por ejemplo, cómo hoy mucha gente se suicida.
Y en el fondo, cuando la gente se quiere suicidar, lo que la gente con lo que quiere acabar no es con la vida, con lo que quiere acabar es con un sufrimiento. Con eso es con lo que se quiere acabar, con un sufrimiento. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que muchas veces lo que nos hace sufrir en la vida es la ausencia de sentido. Porque la vida tiene dolores. Piensa, por ejemplo, en tantos dolores que tenemos en la existencia, pero cuando nosotros le vamos dando un sentido, ¿y cómo le vamos dando un sentido a un sufrimiento? Cuando descubrimos que no estamos solos, cuando descubrimos que Dios nos ama, que Dios nos quiere, que Él no se olvida de ninguno de nosotros. Por eso la fe cristiana no es masoquista. Nosotros no estamos buscando el sufrimiento por el sufrimiento, sino que estamos buscando sobre todo es descubrir cómo, inclusive en medio del dolor, somos profundamente amados. Dios no se olvida de mí, Dios me ama, Dios me quiere. Tú mencionabas algo ahorita, hoy estamos en una sociedad donde sí, hemos ganado muchas comodidades, indudablemente que nosotros vivimos mucho más cómodo que muchos de nuestros antepasados, pero paradójicamente seguimos en esa búsqueda del sentido y hoy en el mundo, en esta sociedad del bienestar, hemos olvidado mucho la espiritualidad, que yo ahorita te mencionaba cómo hay un dolor espiritual. Y ese dolor espiritual es una ausencia de sentido, es una ausencia de Dios. Hoy estamos viviendo un mundo donde hay una ausencia de Dios muy grande, porque creemos que Dios como que viene, como que Dios es un enemigo, cuando antes Dios es nuestro mayor aliado para enfrentar el dolor. Listo, Padre. Bueno, pensando en eso, en cómo la gente gestiona el sufrimiento, lo de moda que está hablar sobre salud mental, de una manera cristiana, o Jesús, ¿qué nos puede enseñar sobre la salud mental o la gestión de las emociones? Efectivamente, sí. Nosotros tenemos que partir de la visión antropológica del hombre, la visión cristiana. Para nosotros el ser humano no solamente es cuerpo, el ser humano también es alma, es espíritu. El ser humano, como te decía ahorita al comienzo, tenemos muchas dimensiones y una de las dimensiones es la dimensión emocional. Nosotros venimos de una época donde se reprimían mucho las emociones, pero estamos llegando a una época donde creemos que nos tenemos que dejar gobernar por las emociones. Y resulta que las emociones, si bien hacen parte de la existencia humana, es necesario educar esas emociones, saberlas. De hecho, la palabra emoción es muy bella porque la palabra emoción habla de movimiento, una moción. De hecho, en la espiritualidad ignaciana se habla de la moción, de un movimiento interno. Y Jesús en el Evangelio nos enseña a acoger todas estas dimensiones de nuestra vida. Jesús mismo se emocionaba. Recordemos que cuando iba a resucitar a Lázaro, Jesús mismo lloró. Jesús lloró en aquel lugar. Jesús mismo en algún momento, cuando fue al templo de Jerusalén, se indignó, se llenó de ira. O sea, las emociones no hay que tenerles miedo. En la vida, yo le escuché esto a un obispo alguna vez y me parece muy bonita esta reflexión. Lo peligroso en la vida no es lo que sentimos, pero sí lo que hacemos con lo que sentimos. Entonces, si bien las emociones las vamos sintiendo, hay que saberlas educar. Y Jesús, en el Evangelio encontramos cómo Jesús nos enfrenta a educar nuestras emociones. Por ejemplo, una manera muy sencilla, Jesús, de enseñarnos a educar las emociones, cuando nos dice en el Evangelio, a cada día le basta su propio afán. O nosotros estamos en una sociedad con demasiada ansiedad, queremos todo de inmediato, queremos todo ya. Y Jesús nos enseña a vivir desde la sencillez, desde la tranquilidad. Por ejemplo, el estrés que hoy tantas personas, a veces por los ritmos de vida que tenemos, estamos corriendo tanto. El Evangelio nos muestra cómo enfrentaba Jesús el estrés. Una escena que nos puede ayudar mucho es el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, cuando a Jesús le llevan una mujer para que la apedree y le preguntan a él si es lícito o no apedrear a esta mujer que fue descubierta en adulterio. Y allí Jesús dice una palabra, allí Jesús tiene un gesto muy bonito y es que Jesús guarda silencio. Entonces, por ejemplo, cómo en la salud emocional es tan importante el silencio. Dice Augusto Curí, psiquiatra brasilero, que hoy las peores respuestas nosotros las damos en los primeros 20 segundos cuando estamos estresados y qué importante cultivar el silencio, porque en definitiva el silencio es el lenguaje de Dios. Listo.
Bueno, ante ese sufrimiento personal, pero también ajeno, pienso en la Virgen María, en la advocación a la cual está dedicada este templo, y qué importancia o qué podemos aprender de la Virgen María sobre acompañar el sufrimiento de los demás. O sea, porque esta advocación de Santa María de los Dolores es sobre todo en lo que le tocó vivir a ella acompañando el sufrimiento de su hijo. Bueno, ¿cuál sería la perspectiva cristiana o qué podríamos nosotros aprender de la Virgen María de cómo se acompaña el sufrimiento de los demás, o si nos debemos meter, no nos debemos meter, qué tanto nos debe importar? Porque ahora es una sociedad muy yo, si me hace sufrir a mí, no, pero entonces, ¿qué podemos aprender de eso? De María Santísima nosotros podemos aprender algo que hoy necesitamos recuperar urgentemente, y es la empatía, la empatía. Es decir, colocarnos en el lugar del otro. Es muy particular que la Virgen de los Dolores, Santa María de los Dolores, el evangelista San Juan nos dice que la madre estaba al pie de la cruz, estaba al pie de la cruz. Entonces ahí ya se nos está dando una indicación: María está al pie, no está haciendo discursos. A veces nosotros, en nuestro afán de ser eficaces, queremos hacer un discurso frente al sufrimiento, y muchas veces ni siquiera es necesario hacer discursos, es estar junto con la otra persona. Claro, la palabra también ayuda, indudablemente que sí, no va despreciada, pero qué bonita la actitud de María, que está al pie de la cruz, es decir, María que cuida, que acompaña. Y en toda la escena de la muerte de Cristo, vemos lo que es justamente el humanismo cristiano. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, a pesar de los dolores tan atroces que podía tener en ese momento en la cruz, no se encierra en su propio dolor. Y esto es bien bonito. Y ahí hay una enseñanza grandísima de no encerrarnos en nuestro propio dolor. Y piénsalo y míralo de esta manera, Melissa. Ahí está la Virgen, está el discípulo amado, y están los tres. ¿Qué es lo que Jesús está invitando? A que ninguno se encierre en su dolor. Jesús no se encierra en su dolor, sino que le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. O sea, Jesús no se queda centrado en su dolor, sino que ve el dolor del discípulo y de la madre. Y los invita a su vez a que ellos no se encierren en su propio dolor, sino que se abran al dolor del otro. Por eso yo creo que en María Santísima nosotros aprendemos lo que es la empatía, que en términos cristianos lo podemos llamar de una forma mucho más bella, y es encarnación, colocarnos en la carne del otro, colocarnos en el lugar del otro. Y María Santísima nos enseña eso, a colocarnos en el lugar del otro. Si nosotros en el mundo dejáramos de lado tanta apatía, sino que aprendiéramos a colocarnos en el lugar del otro, donde el otro está sufriendo, yo creo que encontraríamos muchas formas de eliminar el dolor en el mundo, de eliminar el sufrimiento, de colocarnos en el lugar del otro, porque creo que eso es lo que a veces hace sufrir tanto, la soledad, creer que yo estoy solo en un sufrimiento, y resulta que no soy el único. La fe te enseña que no eres el único, que hay otras personas que también están sufriendo, que el dolor hay que luchar contra él, porque hay que luchar. No es simplemente aceptarlo y ya, no, es luchar contra él, pero al mismo tiempo reconocer que en esta lucha no estamos solos. Entonces yo diría que la gran tentación en el momento del dolor es encerrarnos en nosotros, y lo que nos enseña María es abrirnos. Mira un dato muy curioso, y yo lo he hecho desde ahora que estoy como párroco aquí en Santa María de los Dolores, y es que al final terminan dos corazones traspasados, y yo diría que hasta tres corazones traspasados. Primero, el corazón de Cristo termina traspasado. Jesús queda hasta la última gota, o sea, Jesús que se abrió al dolor de toda la humanidad. Pero también está el corazón traspasado de la Virgen, lo que le dijo Simeón: y a ti una espada te traspasará el alma. Entonces María, que también termina con el corazón abierto. Y finalmente el corazón del discípulo amado. ¿Por qué? Porque dice que desde aquel instante él la recibió en su propia casa, como una cosa suya, como una propiedad suya. O sea, al final los tres terminan con el corazón abierto, y eso es lo que hace el dolor. El dolor finalmente, si lo sabemos afrontar desde el amor de Dios, al final lo que hace es abrirnos el corazón, y en realidad nos ensancha cada vez más el corazón. Bueno, padre, hablando de esto de la gestión del sufrimiento, ¿nos podrías compartir una experiencia personal de uno de tus mayores dolores y cómo lo gestionaste? Mira, yo creo que el mayor dolor de mi vida
fue el secuestro y el asesinato de mi papá cuando yo era niño. Eh, Eso me llevó a cuestionar mucho la fe, a cuestionar mucho a Dios. Yo recuerdo que cuando era niño, mi mamá me llevaba al cementerio y yo muchas veces tocaba la lápida de la tumba de mi papá y le decía, papi, ¿por qué no sales? Y yo decía, si Dios es tan poderoso, ¿por qué permitió que mataran a mi papá? Y por eso cuando yo llegué a la catequesis, sobre todo en la confirmación, ahí fue donde yo como que fui descubriendo la fe cristiana de una manera impresionante, aunque de niño a mí siempre me llamaba la atención el silencio de los templos. Mi mamá dice que desde niño siempre me llamaba como la atención el silencio de los templos. Pero cuando llegó el momento de la catequesis de la confirmación, hubo algo que a mí me cambió totalmente la perspectiva. Y fue ver cómo Jesús había padecido en sí mismo la violencia, la cruz, el dolor, la muerte. Y yo decía, ¿por qué matar? Cuando era niño, yo decía, ¿por qué mataron a mi papá? Y yo decía, ¿dónde estuvo Dios en todo esto? Y descubrí que finalmente Dios estaba en mi voz cuando yo decía, ¿por qué mataron a mi papá? Es decir, que Dios no había creado las armas las hemos creado los seres humanos, no Dios. O sea que en realidad no fue Dios el culpable de la muerte de mi papá, fueron los seres humanos, pero que frente a eso el Señor me dio una respuesta muy bonita y está la respuesta del perdón, está la respuesta del perdón. Y a partir de ahí, en mi corazón dejó de albergar la venganza, el odio, y lo que empezó a germinar en mi corazón fue el perdón. Entonces, para mí ha sido bellísimo descubrir cómo el Señor a través del perdón, que es el gran don del crucificado y también del resucitado, es el gran don que el Señor nos da, como frente al sufrimiento que nos pueden provocar otras personas, o inclusive el sufrimiento que pueden ir de nosotros mismos, de nuestras propias caídas, de nuestro propio pecado, está la fuerza del perdón. Por eso yo digo mucho una frase que ustedes me han escuchado en las homilías y que hoy se las comparto a ustedes, que es esta: el perdón no cambia el pasado, pero transforma el futuro. Y a partir de ese momento, este dolor ya dejó de ser un dolor que me hacía sufrir para descubrir un dolor a través del cual el Señor me ha salvado. Es decir, cómo a través de esta situación tan dolorosa de mi propia vida, el Señor me enseñó a perdonar de corazón y a descubrir que el perdón no cambia el pasado, pero te transforma todo el futuro. Muy bien. Padre, para ir terminando, ¿qué consejo o qué palabra le darías hoy a una persona que está sufriendo? Yo le diría a una persona que está sufriendo, lo primero que le recordaría es esto: no está solo, no está solo. Hoy nosotros vivimos en un mundo que sufre mucha soledad, mucha soledad. Y lo primero que yo le diría es que no está solo, que no está solo. El Papa Benedicto XVI tiene una frase muy bonita en una encíclica llamada Spe Salvi, Salvaos en la Esperanza, donde el Papa Benedicto decía, el que reza nunca está solo. Entonces, qué bonito que la persona que está sufriendo, que está en un momento difícil de su vida, de su existencia, descubra que no está solo, que Dios lo está amando, que Dios lo está amando, a pesar de que a veces Satanás nos quiera meter en la cabeza, en el corazón, que Dios se olvidó de nosotros. No, eres una persona amada, profundamente amada. Y la vida de los santos justamente nos enseña eso, cómo a través de tantos sufrimientos ellos no se sienten solos. Eso sería lo primero. Lo segundo, que no tenga miedo a abrirle el corazón a otra persona, de buscar otra persona en la fe que nos ayude a transitar el dolor, el hecho de poder expresar nuestro dolor. Cuando uno lo puede verbalizar, hablando o escribiendo, tal vez escribiendo una carta al Señor, que luego uno la puede quemar. O sea, a través de la expresión uno está entregando ese dolor y uno comienza a ver la vida de otra manera, ¿cierto? Y lo tercero, pedirle, invitarlo a que el dolor nos haga cada vez más, que nos haga cada vez más humanos, cada vez más y más humanos. El descubrir el dolor de otras personas que también están atravesando por nuestro propio dolor. Listo. Por último, ayer se dejó una cajita de preguntas en el perfil de la parroquia en Instagram y hubo algunas preguntas que la comunidad quiso hacer. Entonces vamos a hacer un par de preguntas de esas.
y son, ¿cuál ha sido el santo que más te ha marcado y por qué? Uy, por Dios, son, hay muchos santos que a mí me han marcado mucho. Yo creo que el santo que más me ha marcado, bueno, estoy ahí como en una dicotomía, puede ser San Maximiliano María Kolbe. Maximiliano María Kolbe, sobre todo por este gesto tan heroico que hizo al final de su vida, de dar su vida por un prisionero, porque allí en el campo de concentración, cómo él da su vida y cómo lo condenaron a morir de hambre y al final le tuvieron que aplicar una inyección de cianuro luego de 10 días porque no moría. O sea, cómo era ese amor tan grande que tenía este hombre en su corazón que finalmente lo llevó lo mismo de Cristo, a dar la vida hasta el final. Me impresionan muchos santos, pero Maximiliano María Kolbe es un santo que en mi propia vida yo lo he descubierto en muchos momentos, pues que en otro día les cuento. Muchas gracias. Y por último, ¿qué te ha dejado tu peregrinación por esta parroquia? Por esta parroquia me ha dejado sobre todo el abandonarme en las manos de Dios, abandonarme en las manos de Dios. Eh, Realmente esta parroquia de Santa María de los Dolores tiene esa vocación que son los dolores, son los dolores. Y cuántos dolores, cuántas personas que pasan por acá con tantos sufrimientos, con tantas situaciones. Y la respuesta que a mí más me ha dado paz es justamente esa, abandonarme en las manos de Dios. Ahí hay otro santo que también quiero mucho, San Carlos de Foucault, y él tenía una frase muy bonita y es esta de, Padre, que me abandono en tus manos, haz de mí lo que quieras. Y yo creo que eso es de los aprendizajes más grandes, porque yo antes estaba en la parroquia de María Madre Admirable, y cuando estaba allá, yo decía, mi parroquia es admirable, y la gente decía, y el párroco es admirable. Y ahora que llegué a Santa María de los Dolores, digo, mi parroquia es dolorosa, soy el párroco de los dolores, y esto lo he tenido que ir aprendiendo, pero poco a poco ha sido también de abandonarme en las manos de Dios, de dejar que el Señor vaya haciendo su obra, muchas veces con sufrimiento, pero también al mismo tiempo descubriendo que el Señor muchas veces nos lleva por donde no queremos, nos lleva por donde no queremos, pero nos asegura que está con nosotros. Es un poco como Pedro, cuando le dice, cuando tú eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Cuando seas viejo, extenderás los brazos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Bueno, siento que ya me voy colocando más viejito, todavía me falta, pero siento eso, como el Señor me va llevando y es como el abandonarme en los brazos del Padre. Padre, agradecerte por el espacio que nos has abierto, por adentrarnos un poquito en esta perspectiva del dolor, haciendo honor a Santa María de los Dolores. Muchas gracias. No, a ti, Meli, y bueno, y todas las personas que nos escuchan hoy.